Bienvenidos a esta clase que se ha titulado Explorando el libro de Apocalipsis. Realmente no va a ser un estudio profundo, no es un seminario, es una guía para que podamos comprender en términos generales, pero también veraces de lo que Dios está planeando en el futuro. Habrá miles de preguntas, estoy seguro. Quizá no todas las podamos responder, pero estaremos procurando dejarle a usted por lo menos satisfecho de aceptar lo que la Biblia dice, de reconocer lo que Dios enseña y de poner en práctica lo aprendido. El libro de Apocalipsis es interesante. La palabra Apocalipsis realmente es revelación. En algunas versiones y traducciones de la Biblia, al llegar a este último libro, no se le llama Apocalipsis, por ejemplo, en inglés, le llaman revelación, porque es algo que Dios está dando a conocer que no es conocido. Hay mucha gente que no le gusta leer Apocalipsis, prefiere quedarse con los Salmos, como que el libro de los Salmos tiene más mensaje de consuelo, de ayuda, de bendición. Y el libro de Apocalipsis como que trae o siembra bien temor, terror, confusión. Pero mire, qué bendición tan grande, Dios mismo sabía todo esto. Y cuando Él abre el libro de Apocalipsis para nosotros, nos dice claramente, allá en el versículo 3 del capítulo 1, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Se fijó que Dios no dice bienaventurados los que entienden. Va a haber muchas cosas que quizá no entendamos. Simplemente hay diferentes escuelas de interpretación del libro. Hay personas que, por ejemplo, cuando se habla de la tribulación y la venida del Señor, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, hay quienes lo ponen antes de la tribulación, otros a la mitad de la tribulación, otros después de la tribulación, y esto muchas veces ha traído confusión y ha traído pues poco sembrar deseo de que leamos y estudiemos y entendamos. Pero acuérdense, Dios dice, bienaventurado el que lee estas palabras. Bienaventurado el que oye estas palabras. Y bienaventurado los que guardan estas palabras. Así que no llene su corazón ni su mente de terror, de que todo esto que está pasando y que va a pasar. Hoy es fácil dar mensajes por las redes de que estamos viviendo una era apocalíptica. Se están viendo rayos de fuego cayendo del cielo. Ahorita hay un gran incendio allá en la parte oeste de Estados Unidos. Algunos ya hasta la están relacionando con hechos no mencionados en el libro de Apocalipsis. Bien, el libro de Apocalipsis tiene pues triple interés para nosotros. Es un libro que mira al pasado. Es un libro que va a considerar el plan eterno de Dios con su creación y destaca la obra redentora de Cristo en la cruz. El libro lo va a hacer. Es un libro también que contempla el presente, es decir, expone la responsabilidad de la Iglesia y su misión en este mundo. Trata los problemas del hombre inconverso, su rebeldía, su orgullo, su autosuficiencia, y le ofrece el Evangelio como la única solución a su problema espiritual. Pero también tiene que ver con la mira hacia el futuro, a la consumación del propósito de Dios. Podríamos decir, esta consumación pasa por la segunda venida de Cristo en gloria. Es el centro del mensaje de Apocalipsis. El creyente puede encontrar un dulce consuelo en el estudio de este libro, al percatarse que Dios me hará justicia, al percatarse que Dios va a destruir todo aquello que ha sido enemigo de él por siglos, y Dios va a reinar
a sentarse en tu trono y premiar también a aquellos que han sido fieles hasta la muerte. Qué hermoso, pues, cuando nosotros vemos este libro tal como Dios lo presenta. Miren ustedes, el libro fue dado precisamente por Dios. Dice en el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, como que esta revelación iba pasando de mano en mano, proviene más bien de la mano de Dios mismo, pasa a Jesucristo, pasa a un ángel y el ángel le entrega el mensaje a Juan. Juan lo escribe y lo presenta a todos los siervos que están a su alrededor. Juan estaba en este momento viviendo la vida de mártir, no estaba prácticamente sufriendo como otros, encarcelado, o que fueron decapitados, o quemados. No. Juan estaba en la isla de Patmos, una isla que la Biblia menciona precisamente aquí en este capítulo, y dice que él estaba exilado ahí, estaba como castigado, ahí solo. Sin embargo, ahí fue el Señor a visitarlo. Hermanos, vamos a ir sacando lecciones prácticas de este libro también. Lecciones que nos puedan ayudar en nuestro diario vivir. Lecciones que podamos adaptar y podamos incluir en lo que nosotros experimentamos hoy en día. Juan, que por cierto es el autor de 5 libros del Nuevo Testamento, él escribió el Evangelio de Juan, él escribió el libro de Apocalipsis, escribió 3 cartas, primera, segunda, tercera de Juan. Juan, pues, era el discípulo amado. Juan fue aquel discípulo que se sentaba junto al Señor y ponía su cabeza en su regazo. Juan era uno de los discípulos que Cristo de veras amaba, a tal grado que cuando el Señor ya estaba por morir, ¿a quién le entregó el cuidado de María? A Juan. Y le dice: Juan, he ahí tu madre, he ahí tu hijo. El Señor ya no iba a estar presente humanamente, ella no iba a estar para cuidarla, pero Juan estaba ahí, había algo en Juan. Y Juan es uno que algunos le han llamado el discípulo del amor, porque él enfatiza en gran manera que nos amemos unos a otros, que aquellos no eran de nosotros porque no conocían y no amaban la palabra, no nos amaban unos a otros, pero Dios usó a Juan para muchas cosas de remendar la iglesia. Mire, ¿se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo pasó por el mar de Galilea? Estaban 2 hermanos pescando, entre ellos estaba Pedro. Y el Señor se detiene y les dice: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Pero siguió, y había otros 2 hermanos, y entre ellos estaba Juan. ¿Qué hacían ellos? Estaban remendando las redes. Y miren, Dios nos usó para esto. El apóstol Pedro, Dios lo usó para ser un gran evangelista. Dios lo usó para predicar el evangelio. Dios lo usó especialmente para hablarle al pueblo judío. Pero Juan lo usó más para estar remendando las relaciones entre hermanos, para estar remendando las relaciones de la iglesia. Así que aquí está la lección práctica. Dios nos usa de acuerdo al talento que Él nos ha dado o al don que Él nos ha dado. Acuérdese usted que hay una gran diferencia entre talento y don. El talento puede ser para los cristianos y los no cristianos. Hay grandes compositores no cristianos, hay grandes artistas, hay grandes pintores, escultores, que no son cristianos, pero tienen un talento. Pero el don es aquello que Dios le da a sus hijos. Es algo que proviene del Espíritu Santo y es para que lo usen para la edificación de la iglesia. Así que, en este caso, Juan
iba a ser un instrumento en las manos de Dios para pasarnos un precioso mensaje, el libro de los últimos tiempos. Algunas cosas no han sucedido todavía. Y por cierto, miren ustedes el texto clave que tenemos acá. Está en el capítulo 1 y versículo 19. Este nos da el bosquejo, llamémosle así, del libro de Apocalipsis. 1:19. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser. 3 porciones. Escribe lo que has visto. Y vamos a ver más adelante la revelación de Jesucristo a Juan, un cuadro precioso donde el Señor se empieza ya a presentar como el alfa y el omega. Se empieza a presentar como el que va a ir venciendo poco a poco hasta llegar al final y ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero noten ustedes, él divide pues el libro de Apocalipsis en 3 secciones. Una, las cosas que has visto, son estas. Otra, las cosas que son. Ahí se está refiriendo a las 7 iglesias que se mencionan en el capítulo 2 y el capítulo 3. 7 iglesias. Y explica el Señor una por una de ellas, sus cualidades, sus debilidades, cómo presenta a Cristo, qué es lo que Dios espera de ellas, la amonestación que tiene para cada una de ellas. Y lo vamos a ir viendo más adelante. Pero Juan entonces es un instrumento de Dios para presentarnos no solamente las cosas que has visto, las cosas que son, sino las que serán o las que vienen después, o las que han de ser después de estas. Y es aquí donde empezamos a estudiar el libro de Apocalipsis. El libro fue escrito poco más o menos en el año 90 o 95 de nuestra era. Han pasado casi 2000 años y el libro sigue vigente, sigue presente. Ahí está. Algunas cosas, como digo, ya pasaron, otras todavía no han pasado y vienen. Aquí es donde vamos nosotros a estar explorando. Por eso usamos esta palabra. Porque no vamos a ser polémicos, no vamos a estar especulando, no vamos a estar imaginando, no. Vamos a ser sencillos. Vamos a tomar la palabra de Dios en una forma clara. Yo espero que en lugar de confundirnos, salgamos mejor, más entregados al estudio de este precioso libro. Yo recuerdo cuando estábamos en el seminario, tuve un maestro que una de las tareas que nos daba era aprendernos, por ejemplo, el libro de Génesis, cuando estábamos estudiando Pentateuco. El libro de Génesis. Ustedes escriban qué sucede en cada capítulo de Génesis. Decía, pero ¿para qué tengo yo que estar poniéndome qué pasaba en el 1 y en el 2 y en el 3 y en el 4? No. Pero él tenía un propósito. Él quería que nosotros pudiéramos dividir el libro de Génesis, por ejemplo, y supiéramos qué personajes existen, qué actividades, qué eventos, y poco más o menos en dónde sucedieron y cuándo. Entonces no era difícil para nosotros saber que el capítulo 1 era la creación, el capítulo 3 fue el pecado que entró al huerto y ellos fueron castigados, y así capítulo por capítulo. El capítulo 8, 9 estaba ya el diluvio, el capítulo 12 está ya la promesa de Dios a Abraham. Ahí inicia el pueblo judío. El capítulo, así sigue. El capítulo 37 empieza la vida de José. Y así. Entonces, cuando alguien decía, oye, ¿dónde está esta porción? Usted inmediatamente podía poner en su mente el panorama del libro y ubicar dónde podía caer aquella persona. Es lo que vamos a hacer nosotros aquí con el libro de Apocalipsis. Yo les voy a dejar una tarea muy fácil. Pero si nada más hablo y ustedes oyen, aunque eso es lo que Dios pide, yo quiero que ustedes también trabajen un poquito en casa. Y entonces vamos a ir meditando qué es lo que surge,
qué es lo que se subraya en cada uno de los capítulos. Por ejemplo, en el capítulo 1 encontramos lo que Juan estaba viendo, una visión de Jesucristo. En el capítulo 2 y 3 ya encontramos el mensaje a 7 iglesias. No vamos a buscar las iglesias en el capítulo 15, no, ya sabemos que ellas están en el 2 y 3. En el 4 y 5 tenemos ya la visión de Dios y la visión del Cordero. Algunos han dicho, bueno, la tribulación empieza del capítulo 6 hasta el versículo 19. Pero otros dicen, no, empieza desde el 4. Yo en lo personal creo que el 4 y 5, el capítulos 4 y 5, es una introducción al que va a reinar, al que es el centro del libro, al que debe de ser adorado y tenido como primero y último, como él mismo se llama, el alfa y el omega. Recuerden, el alfa era la primera letra griega del vocabulario griego, y luego la omega era la última. Entonces, cuando el Señor dice yo soy el alfa y el omega, está diciendo soy el principio y el fin. Está diciendo todas las letras que están en medio van a describir lo que yo soy, pero yo soy sobre ello, soy el alfa y el omega. Bueno, entonces en el capítulo 4 y en el capítulo 5, Juan nos presenta en el capítulo 4 a Dios como creador. Y en el capítulo 5 nos presenta al Cordero como nuestro Redentor. Ahí no hay tribulación. No podemos realmente decir que la tribulación empezó desde el capítulo 4. Al contrario, hay exaltación. Se está exaltando el nombre de Dios como creador. Se está exaltando el nombre de Cristo como Redentor. Ahora en el capítulo 6, ahora sí, empezamos lo que llamamos la tribulación. Y empezamos con los 6 juicios de los sellos. Acuérdense que hubo 3 juicios, también juegos de 6, cada uno de ellos, y el séptimo siempre servía como la puerta para lo que seguía. Entonces tenemos, por ejemplo, los 6 sellos. Luego tenemos nosotros el juicio de las trompetas y luego el juicio de las copas, pero van en orden. Hasta no podemos revolverlas. Cada una de ellas tiene propósito, cada una de ellas va a ir abriéndose y nos va a ir enseñando qué es lo que Dios tiene para nosotros. Empecemos entonces. En el capítulo 6 empiezan los 6 juicios de los sellos. En el capítulo 7 está la visión de 2 multitudes. En el capítulo 8 y 9 entra el séptimo sello, los 6 juicios de las trompetas. En el capítulo 10, la visión del librito. Vamos a hablar de esto. Capítulo 11, visiones del templo y 2 testigos. Capítulo 12, la visión de la mujer y el dragón. Capítulo 13, la visión de las 2 bestias. Capítulo 14, 3 visiones del fin. Capítulo 15 y 16, la séptima trompeta. Los 6 juicios de las copas, ahí se abren. El 17, la visión de la gran ramera. 18, la visión de la caída de Babilonia. El 19, la visión de la segunda venida de Jesucristo. Ahí prácticamente termina la tribulación. El capítulo 20 es la visión del reino milenial. El capítulo 21, la visión del cielo nuevo, la tierra nueva y la nueva Jerusalén. Y el capítulo 22, las bendiciones del estado eterno. Y concluye en Señor Jesús. De modo que hay mucho que estudiar, hay mucho que ir poniendo en orden. Hoy en día se presta para que personas estén especulando, como dije al principio. Ahorita que venía, precisamente al entrar al templo, la persona que cuida la puerta me dice, oiga, usted va a dar Apocalipsis. Digo, bueno, voy a explorarlo con ustedes. Y me dice, ¿verdad que ya estamos en los últimos tiempos? ¿Verdad que ya se va a acabar el mundo? No, le digo, mejor oiga y explore conmigo el libro. Hay muchas cosas que van a suceder
y algunas que están sucediendo parecidas y que tenemos la tendencia de mezclarlas. Entonces, lo que vamos a poner en este curso es, vamos a poner las cosas en orden para que podamos entenderlas mejor. El número 7, hablábamos de 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Es interesante el número 7 porque por lo menos 52 veces se repite el número 7. El 7 es parte de un estudio de hermenéutica. Hermenéutica es la materia que estudia cómo interpretar la Biblia correctamente. Y entre los capítulos de la hermenéutica aparece el significado de los números. Y el número 7 siempre ha sido el representante de lo que es completo, de lo que es perfecto. Y es interesante que aquí, precisamente en el capítulo, desde el capítulo 1 en adelante, vamos a ir viendo cuántas veces aparece la palabra 7. Por ejemplo, se habla de 7 iglesias, se habla de 7 candeleros, de 7 pastores o estrellas, de 7 lámparas, de 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 personajes, 7 sentencias, 7 cosas nuevas, 7 bienaventuranzas, de modo que el 7 predomina. ¿Y qué nos dice? Que es un libro completo, es un libro perfecto. Dios subraya el número 7 a través de toda la historia del hombre. Desde el huerto de Edén, él trabajó 6 días. Cada día fue haciendo algo de su creación. Los astros, y fue poniendo la naturaleza, los animales, y hasta que llegó al hombre y a la mujer. Pero dice, y el séptimo día descansó. Ahí empieza el número 7 a través de toda la Biblia. Es interesante, pues, cuando vemos nosotros inclusive, y lo vamos a ver más despacio, así que no se apresuren ahorita, cuando habla de las 70 semanas de Daniel en el libro de Daniel, capítulo 9, se habla de la 70ª semana, o sea, una semana de años, que son 7 días, pero son 7 años, que es el tiempo que lleva la tribulación. Hermano, la tribulación no es eterna, la tribulación no es para siempre, la tribulación termina como empieza. Y 7 años después de haber empezado, concluye. Y hay eventos que la empiezan, hay eventos que la concluyen. Y los vamos a ver nosotros poco a poco. Bueno, bienaventuranzas pues hay para aquel que lee y está explorando este bendito libro. Los acontecimientos de la tribulación, hermanos, son dirigidos a 7 iglesias cristianas de la provincia romana de Asia. Dice en el capítulo 1, versículo 11. Y decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. 7 iglesias. Ahora, es interesante, aquí ya estuve en un seminario de escritores y estaban hablando del peligro de que el libro va a desaparecer, porque ahora con todo el adelanto científico, con toda la proyección que tenemos moderna, como que el libro va quedando afuera, ¿no? Por ejemplo, simplemente el llevar la Biblia. Yo me acuerdo de niños, una de las bendiciones grandes, ya poder recibir su primera Biblia y poder llevarla a la iglesia y poder leerla y decir, esta es mi Biblia. Ahora la tecnología moderna nos ha ido haciendo a un lado la Biblia, aunque sigue presente, pero ya en un celular, en una tablet, en una computadora. Como que aquel libro va desapareciendo. Y le decía yo a este grupo de escritores que estaban aquí en Valsequillo, en un seminario, le digo, hermanos, los libros nunca van a terminar. Esto de que la tecnología moderna va a ir haciendo a un lado el libro, lo estamos viendo muchas editoriales
Ya no están imprimiendo, están usando el libro digital. Pero miren, aquí en el libro de Apocalipsis dice Dios, escriben en un libro. Y al final de Apocalipsis dice, y abrieron el libro de la vida. Así que hermanos, el libro no se va a acabar. No tengan miedo. ¿Qué voy a hacer con tantos libros? No, no. Dios los seguirá usando. Dios los seguirá bendiciendo. Y yo en lo personal, a mí me gusta mucho más tener mi Biblia en la mano que un celular. Me gusta más poder subrayar, me gusta más poder anotar, me gusta más conectar. Eso lo hago yo mejor en mi Biblia que en una tablet o en una computadora o en un celular. Sin embargo, no es que no debemos usarlos. No, al contrario. Estaba leyendo algo interesante. Dice, antes usted veía letreritos en las iglesias. Por favor, apague su celular. Por favor, no use su celular. Ahora, con esta pandemia y con estos 5 o 6 meses de encierro, ahora usted llega al templo y dice, por favor, no entre al templo. Prenda su celular y síganos por Zoom o por algún otro medio. Bueno, sí están cambiando los tiempos, pero no por eso vamos a decir que ya estamos en el fin. Hay eventos que todavía no ocurren. Hay eventos que tienen que ocurrir antes del fin. Sí hay señales, dicen ustedes, es que mire, estamos viendo pestes, estamos viendo terremotos, estamos viendo incendios, estamos viendo tantas cosas que están descritas en Apocalipsis. Sí, hermano, pero hemos tenido terremotos desde el primer siglo. Hemos tenido terremotos aún en el inicio del Nuevo Testamento. Hemos tenido pestes, hemos tenido sequías, hemos tenido todas estas cosas que el libro de Apocalipsis subraya. Pero ya pasaron y pasaron hace más de 1000 años, 500 años, 100 años y no hemos llegado al fin. De modo que no vamos a especular en esta reunión, no vamos a estar inventando y diciendo esto es y esto no es. No, simplemente vamos a poner en orden los eventos que Dios ha dado y que para que conozcamos así mejor cuál es el plan de Dios para las edades. Bien, entonces tenemos las 7 iglesias. El mensaje, pues, de Apocalipsis fue escrito precisamente para 7 iglesias. Les decía, es interesante cómo en cada una de ellas encontramos similitudes. Por ejemplo, hay una recomendación en cada una de las cartas. Primero, una descripción del Señor. Cada una de las iglesias se le presenta al Señor en una forma distinta. Por ejemplo, bueno, ahorita les explico mejor. Hay una recomendación positiva o una aprobación de la iglesia. Hay una crítica o una denuncia. Hay una exhortación y hay un desafío y una promesa. En cada una de las iglesias vamos a notar estas 5 cosas. Por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, vamos a ver cómo presenta al Señor. Vamos a ver cuál es la advertencia, cuál es la felicitación, cuál es la recomendación, la crítica, la exhortación, el desafío o promesa en Éfeso. Y así aparece en cada una de las iglesias. Esa es otra tarea que yo les voy a dejar más adelante. Hay un libro que lo voy a mencionar después. Se llama precisamente La consumación de los tiempos. Es una guía, no es un comentario. Es una guía escrita por el doctor Stanford Orth, quien fue por años uno de los maestros destacados del seminario de allá de Guatemala, CETECA. Y él presenta de una forma sencilla y clara el libro de Apocalipsis. Le digo, en un ratito se lo menciono más. Pero él menciona precisamente
cada una de las iglesias y cada una de estas características. Sería interesante que al leer usted su Biblia, usted diga, voy a buscar en Éfeso, voy a buscar en Tiatira, voy a buscar en la Odisea, o sea, ir buscando en cada una de ellas estas características que mencionamos. ¿Cuáles son? ¿Cómo describen al Señor? Primero. Segundo, una recomendación positiva o una aprobación. Tercero, una crítica o denuncia. Cuarto, una exhortación. Y quinto, un desafío o promesa. De modo que tenemos mucho que ir aprendiendo de cada uno de ellos. Pero regresemos un momento y hablemos de estudiar precisamente las 7 iglesias. Hay quienes las han interpretado en una forma histórica, que presenta un panorama de la historia de la iglesia entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y la iglesia constituye el centro de la profecía del libro. Hay otros que tienen la interpretación tópica, muy parecida a la histórica. Se diferencia en que ve solo un grupo de sentencias y paralelas profetizadas. Pero hay una interpretación más, la futurista. Es decir, esta escuela enseña que comenzando con el capítulo 4, hablando ya de la tribulación, esta es la interpretación que vamos a usar nosotros. El Apocalipsis describe una revelación de la consumación de las edades. Su mensaje se centra en la revelación personal, gloriosa y literal y judicial de Cristo. Entiende que el Apocalipsis es preeminentemente escatológico y cree que los capítulos 4 a 19, bueno, hasta el 22, aún no se han cumplido. Hace mayor justicia a la enseñanza profética que nosotros vamos a estar viendo y siguiendo. Ahora, les mencioné que iba a presentarles 2 libros. Estos 2 libros son 2 guías. Una por el doctor Orth y la otra se llama Ciertamente vengo en breve, escrita por su servidor. Es una guía, no son comentarios. Un comentario sería un poquito más grueso, como este, mire. Este es un libro que yo les recomiendo altamente. Es el libro de Apocalipsis, la consumación del plan eterno de Dios, escrito por Evis Carballosa, un gran maestro, un gran profesor de la enseñanza bíblica. Y sí, en este libro va casi versículo por versículo de todo el libro. Y cuando usted termina de leer este libro, usted tiene un panorama precioso de cómo es y cómo debe de estudiarse. Pero estos 2 libritos son 2 guías nada más, pero le pueden servir de mucho, y más ahora. De modo que, hermanos, ya con esto les puedo decir que hay una bienaventuranza especial para aquellos que leen, oyen y guardan las palabras escritas en este libro. Muchos no lo leen porque no lo entienden, decía, porque les da miedo, porque hay mucho simbolismo, muchas terribles descripciones, pero yo pretendo que en los próximos 12 días podamos ir viendo poco a poco este desenvolvimiento del libro, y cuando lleguemos al capítulo 22, el final, podamos decir como Juan: Señor, ven, queremos que ya estés aquí. Queremos que vengas ya a parar todo esto. Como cristianos que están siendo parte de la iglesia perseguida, yo creo que ellos estarían orando: Señor, ven ya, para esta matanza, para este sufrimiento en países como China, en países como Nigeria y en otros. Señor, el cristiano está muriendo por ti. ¿Cómo no va a desear que venga el Señor Jesús? Pero el Señor tiene su calendario, tiene su tiempo, y no podemos ni adelantarlo ni atrasarlo. Inclusive
No podemos nosotros ni añadir nada a la escritura, ni quitar, porque allá al final dice que hay una maldición para aquel que aumenta o quita lo que ya está escrito. Así que tenemos que aceptar lo que Dios nos ha dado. Hay cosas que no vamos a entender aún después del curso, pero ¿qué dice? Quizás no son reveladas todavía. Y Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Dios. No tratemos de a fuerza que nos dé una explicación, que a fuerza tengamos una descripción clara de todo. No, hermano, por eso les decía, hay tantas escuelas ahorita, personas que están presentando diferentes interpretaciones y maneras de verlo. Así que no vamos a ser dogmáticos, vamos a explorar, dejar que el Espíritu de Dios nos hable, nos enseñe, y que al finalizar nuestro estudio salgamos de él sin miedo, salgamos de él sin terror, salgamos de él con gratitud, salgamos de él alabándolo a él, postrándonos ante él, como lo hace en el cielo. Así lo queremos nosotros hacer también cuando terminemos el estudio de este libro. Así que yo le invito, siempre siéntese frente a la televisión con su Biblia en la mano, porque vamos a ir buscando pasajes y es bonito que usted pueda leerlos con nosotros. Tenga un cuaderno para tomar algunas notas que usted pueda ir escribiendo. Y si usted tiene estos dos libritos que le he mencionado, pues léalos de acuerdo al avance que tengamos. Subraye aquello que le es importante, aquello que le explica, aquello que le bendice. Y creo que al final, hermanos, cuando terminemos nuestro curso, habremos dicho, bienaventurados somos, porque leímos, oímos y guardamos la enseñanza. Estén con el hambre, con el deseo, con la sed de ya meternos a estudiar un poquito más. Saben que el apóstol Pablo, Dios lo usó para enderezar muchas cosas, para poner en orden muchas cosas. Pues que Dios nos use en este curso para enderezar algunas cosas, para poner en orden algunos eventos y entendamos mejor este precioso libro. Así que, hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios les ayude y entremos con gozo orando para explorar este precioso libro de Apocalipsis.